Hola a todos, buen día, good day, magandang araw. Bienvenidos a la radio Verbum Day al ritmo de Dios. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos con nosotros nuestro vice responsable de los misioneros consagrados Verbum Day y también el secretario. Bienvenido, David Rodo. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Y lo primero decir que estoy muy contento de el setting que tenéis, porque es la primera vez que vengo a esta nueva etapa de la radio y ya solo con tener aquí una mesa camilla para alguien como yo, un español, nos viene súper bien, porque esto siempre nos recuerda el calor de hogar. ¿Sí? Hemos crecido así. Normalmente, que aquí es una cosa que podríamos poner, aquí abajo se pone un brasero, que es una especie de estufita así, que hace que estés ahí como cobijadito, pero bien, está muy bonito, la verdad. Sí, veo que hemos ido evolucionando mucho también, ¿eh? Muchas gracias. Sí, es uno de los objetivos de nuestro estudio, de acoger a las personas y hacerles sentir este calor de hogar, que es nuestra identidad como Verbum Dei. Siempre acogemos las personas con este ambiente, tanto en nuestras casas y también la forma de acoger las personas. Entonces, muchas gracias por poder anotarlo. Sí, se nota, se nota. Y se nota también por la evolución. O sea, yo no sé si sabes o si la gente que nos escucha tiene conciencia un poco de cómo ha ido evolucionando la radio Verbum Dei. Cuéntanos. Porque, a ver, sabemos que empezó, creo que lo tenéis claro, en el año 2014. Entonces, hace 11 años. Yo no estaba en Loeches exactamente, pero llegué un año después. Yo estaba en Roma, yo es que voy y vengo de Roma todo el tiempo, entonces Roma, Loeches, pues ahí estoy. Entonces, yo estaba en Roma y en el 2015 vine aquí a Loeches otra vez, a la formación, 2015-2016. Y entonces estaba todo el tema de la radio recién empezada. Y es para mí, yo lo he contado muchas veces, es como un ejemplo de cómo Dios se inventa las cosas usando incluso nuestras propias debilidades. Porque, a ver, la radio empezó con un misionero estudiante aquí en Loeches, agobiado de estudiar. O sea, que se agobiaba, que no le gustaba nada. Se le hacían las tardes larguísimas, los exámenes súper pesados, y el hombre estaba que no sabía qué hacer. Y hubo, en medio de él decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida en Loeches sea un poquito, pues, como más ágil? Hubo un amigo suyo del país de donde este misionero era, que le dijo, oye, ¿alguna vez no me puedes compartir un poco la fe, darme unas pautas o lo que sea? Y entonces él unió a alguien que estaba lejos con lo que él estaba necesitando en este momento para su propia vida en Loeches. Y dijo, pues le voy a dar las pautas, pero de una manera un poco especial. Voy a hacer que tenga un poquito ambiente de un programa de radio. Así empezó. Entonces buscó entre las plataformas que había en ese tiempo, que ahora está todo mucho más avanzado, pero había algunas plataformas que permitían tener radios online, y entonces era solo para una persona a la que le estaba dando pautas. Y entonces después eso empezó como a decir, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos para más gente? Y se empezó a sumar algún estudiante, alguno de los misioneros, alguna de las misioneras, y fueron ahí poquito a poco evolucionando. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque es como lo que parecería que fuera una mala noticia, que es un misionero que se agobia de estudiar, Dios lo rescató. Y me acuerdo el pase muy bien de que aquello fuera la radio de Loeches, a que empezara a ser la radio del Verbum Dei, porque fue cuando la Junta General de Gobierno dijo, hombre, esto está muy bien, ¿por qué no lo empezamos a asimilar? Entonces, del agobio de un misionero en su habitacioncita ahí, al lado de la estufa de leña, muerto de frío, al final que sea uno de los cauces de comunicación institucional en el Verbum Dei. Me parece que es un proceso maravilloso. Sí, qué maravilla cómo Dios transforma estas situaciones que parecen negativas a algo que es muy fecundo. De hecho, una anécdota también, en Filipinas empezamos a colaborar en la radio Verbum del año 2017 también. Un programa en inglés se llama Young Man Get Up, que estaba en ese equipo. Entonces ya, mira, ya llevamos 11 años. Yo personalmente ya llevo como 8 años. No consistente, sino un programa de Young Man Get Up, y ahora con el ritmo de Dios, que es totalmente una etapa nueva. ¿Y ese programa de Get Up, Young Men, sigue todavía en Filipinas o ya no? Young Man Get Up ya no. De hecho,
el único programa ahora que tenemos es Al ritmo de Dios. Ok, ok, bueno, bueno. Ahora. Ujú, Y estamos empezando y estamos abriendo camino. ujú. Que los misioneros, que muchas más personas que quieran hacer programas, crear programas, un podcast, algo Ujú, así, ujú. lo podemos hacer Que se juntos. incorporen. Ok, qué bueno. Así. Pues nada, adelante. Qué interesante cómo Dios actúa Sí, sí. en nuestras historias. Nunca sabemos la Ujú. trascendencia de las pequeñas iniciativas. La verdad que no. No, Genial. no nos podemos imaginar. Hablando sobre la historia Ujú. que Dios hace en nuestras vidas, cuéntanos tu historia. Queremos conocerte más. ¿Cómo eras cuando eras joven? Mm, ¿Cómo creciste? ¿En qué tipo de ambiente ok. tenías Ujú. que te formó, que te ayudó a ver la vida o el mundo en una forma particular? Ok. Bueno, pues yo cuando era joven, era más joven. Es lo Que sigue prim- siendo es lo joven. primero. Bueno, yo tengo 51 años. Ajá. Yo soy del año 1974. Ok. Yo soy español, yo creo que se me nota rápido Ujú, en mi estilo de hablar español. Y yo soy de una familia muy sencilla, sencilla en el sentido de que mi padre mecánico, mi madre en la casa con nosotros, somos ujú, 4 hijos, dos hombres y 2 mujeres, yo soy el número 3, yo ujú, soy el tercero. Y entonces yo siempre cuento que la historia de fe en mi familia comenzó con una decisión de mis padres, ujú, porque ellos, aunque habían sido bautizados, pero no vivían en familias demasiado practicantes. Entonces ellos cuando se conocieron, que también es otra historia, cómo se conocieron y todo eso, pero ya eso excede mucho el ujú, podcast este, ¿no? Pero cuando se conocieron y se comprometieron realmente a casarse, antes de irse a casar, ujú. decidieron hacer una confesión de toda su vida. Ah, ok. Porque tenían en la cabeza que Ujú, ellos querían darle a sus futuros hijos lo mejor. ujú, Y ellos sentían que dentro de ese lo mejor tenía que estar Dios, ujú, porque ellos no ujú, iban a estar para siempre y nos ujú, querían dejar algo que ujú, fuera para siempre. Pero entonces no podían dar una fe que ellos no tenían. Entonces ujú, ellos se fueron a confesar a un santuario allí cerca de donde vivían ellos y empezaron un proceso de fe. Entonces ellos empiezan en la fe pensando en los hijos, que todavía no existíamos. ujú, Existíamos en la ujú, mente de Dios, ujú, supongo yo, pero, ujú, pero todavía no existíamos. Entonces yo he crecido en ese ambiente de parroquia. Luego, en un ambiente muy particular a su vez, porque mis padres son emigrantes dentro de España, ¿vale? Entonces ellos son de una provincia, yo nací en otra provincia y luego ellos viven y yo he vivido en otro sitio. ujú, Entonces en ese movimiento terminamos en un barrio que se estaba apenas levantando, un barrio obrero, lo que llamamos en España un polígono, ¿no? Un polígono ujú, industrial, un poco de navajeros ujú. y drogadictos y todo un poco así. Sí, gente muy, muy sencilla, Claro. ¿no? Ujú, Gente. Y entonces, ¿por qué digo que esto influyó? Porque yo fui testigo desde muy pequeño de cómo se levantaba una parroquia también. Porque era un sitio donde al principio éramos 250, 300 familias ujú, y había solo como un barracón, como un espacio donde a la vez era la escuela primaria, la ujú, iglesia, el ujú, lugar de reuniones, ujú. ¿vale? De la asociación de vecinos. Y entonces yo y mi familia fuimos testigos de cómo se iba construyendo poco a poco la parroquia. Entonces, no Ok. solamente era ir a misa, Ujú, sino estar involucrados ahí, estar involucrados en ujú, limpieza, en ujú, construcción en cierta ujú, manera, un poco, y ver cómo la cosa iba desarrollándose poco a poco, ¿no? Entonces, eso sí que era parte de mi historia ujú. como niño, por así decirlo, ¿no? Estar involucrado en eso. Recuerdo perfectamente misas donde estaba el cura, mis papás y nosotros, y no Ujú, había nadie más. Entonces ujú, era como todo muy familiar, ¿no? Y como digo, ujú, haberlo visto ujú, crecer. Luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor, no sé si decir como nos ha pasado a muchos, pero a mí personalmente sí, hay un momento en mi vida donde eso me empezó a cansar un poco, ujú, porque se quedaba todo mucho en las actividades de la ujú, parroquia ujú, muy intensas, ¿no? Catequesis que yo primero recibí, después que yo daba, organizar ujú, cosas con el grupo de jóvenes, el coro, y al final estás un poco metido en todo, en ujú. todo. Y hay un momento donde yo me saturé porque notaba que el ritmo de actividades no se correspondía con mi vida interior. Así Ok. Ujú, como que yo externamente hacía muchas cosas, pero internamente no estaba creciendo. ujú, Y entonces coincidió con el tiempo en el que yo salí de Toledo, yo no lo he dicho, yo ujú, soy de Toledo, y me vine a Madrid a estudiar, ujú, ¿vale? Yo quería ser médico
y me eché mis papeles y todo, me aceptaron en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, entonces me tenía que venir a Madrid a vivir. Y entonces ese fue el momento donde yo dije, bueno, pues aquí tengo la mejor oportunidad para aclararme a mí mismo. Entonces no era renunciar de Dios, ni de la iglesia, ni nada, sino salir un poco de ese ritmo de actividades para ver qué es lo que yo quería hacer realmente y que no fuera solamente una inercia familiar, o diría yo también un poco lo famoso que uno puede ser en ese ambiente de parroquia, cuando eres de los que lideran aquello, ¿no? Claro. Entonces llamas mucho la atención en las cosas que haces y tal. Entonces era, bueno, vamos a dejar eso un poquito a un lado, me vengo a la gran capital, porque además Toledo es un sitio pequeño, aquí no me conoce nadie y aquí puedo replantearme otra vez qué quiero hacer yo, ¿no? Y quién soy. Y entonces, como digo, no es que renegara de Dios, pero me separé un poquito de los grupos de iglesia y todo eso. Estamos hablando, yo me vine a Madrid en el año 1993. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 para cumplir 20, 19 años, sí, para cumplir 20 después. Ajá. Creciendo en este ambiente, ¿tuviste alguna inquietud vocacional también o simplemente por no poder crecer tu espiritualidad, tu vida interior, no planteaste algunas cuestiones, algo así en tu vida? ¿O tenías? ¿Cómo No, era? no tuve nunca, Ajá. no tuve nunca. Eran más presiones externas que planteamientos reales. O sea, a mí me quisieron meter al seminario muchas veces. Ah, sí. Y tú escapaste. No es la mejor expresión, porque yo siempre digo que yo nunca huía de la vocación. Yo Ok. simplemente no pensaba que la tuviera. O sea, no es que yo lo hubiera experimentado y no quisiera, sino que yo tenía más o menos las ideas claras de lo que quería hacer con la vida. Yo estudiaba medicina porque me quería ir con Médicos Sin Fronteras. O sea, mi vida ya tenía como una perspectiva de donación a los demás. Yo sí quería ayudar a los otros. Y entonces no es que me planteara la vocación a la vida consagrada, ni el sacerdocio, ni nada de eso. Es más, me tenía que quitar un poco de encima a los que decían que sí. Y entonces yo les decía, que no. Que no. Que no. Pero como digo, no porque estuviera huyendo, sino simplemente porque no. Porque no es tan profunda. ¿Qué va? No. Pero ya tenías esta vocación de entregarte a las personas por desear de ser médico, de ayudar. Sí. De hecho, por ejemplo, en España es muy normal que todos hayamos tenido contacto de una u otra manera con la vida misionera, porque España es uno de los países que más misioneros ha enviado siempre en la historia, ¿no? Entonces, actualmente todavía hay muchos. Entonces, yo sí recuerdo de haber escuchado muchas homilías, muchos testimonios de misioneros y misioneras de diocesanos de otras comunidades que venían a la parroquia a dar testimonio en el Domum, por ejemplo, y cosas así. Entonces, eso sí era algo que estaba en la mente, pero no tanto como vocación personal, sino como apertura. O sea, hay otras realidades que no son la mía pequeñita, hay gente dando la vida en otras realidades, entonces yo desde mi profesión quiero hacer algo parecido, ¿no? Entonces esa era la idea. Y eso lo tenía claro todo el mundo a mi alrededor, o sea, eso lo sabía mi familia sabía que no estaban pagando los estudios a un médico que después se lo iba a devolver con su trabajo. Mi familia sabía que yo me iba a ir. ¿Sí? Tuve una relación de pareja y yo le dije muy claramente a mi novia que sepas que cuando yo acabe la carrera me voy. Si te quieres venir conmigo, te vienes, y si no, mejor lo dejamos ahora, porque sí que para mí ese proyecto era muy claro. De hacer misión en esta manera. Sí, eso es. Okay. Qué buena. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenías 19 años y estabas estudiando. Llegó el momento que todo cambió. Sí. Y que conociste también a la familia misionera Verbum Dei. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues son cúmulos de casualidades que luego cuando te pones a pensarlos, pues ves que está Dios ahí trabajando, ¿no? Pero yo cuando terminé mis estudios en el bachillerato, después tenía que ir a la universidad, yo no me apetecía nada venirme a Madrid. Para las personas que somos de sitios pequeños como el mío, Madrid era como un monstruo, ¿sabes? Grandísimo, y a mí nunca me atrajo venirme a Madrid. Entonces mi primera opción fue irme a Salamanca. Vale, eché mis papeles en la Universidad de Salamanca, tenía 2 primas allí también estudiando, una ciudad más pequeña, más parecida a la mía, y entonces estaba ya aceptado en la universidad.
tuve que ir a buscar un sitio donde quedarme a vivir y todo eso, pero en ese ir a buscar, unos meses antes, mi madre había pasado por una enfermedad grave, la habían operado de un tumor en la cabeza y yo había estado muy cerca de ella en su proceso de rehabilitación, y cuando yo hice ese camino de Toledo a Salamanca para buscar sitio donde quedarme, se me hizo lejísimos. También hablamos de hace muchos años y las comunicaciones eran un poco más precarias, ¿no? Entonces, ahora comunicaciones por tierra, de transporte, pero también de medios de comunicación, ¿no? Que ahora nos podemos comunicar. Y yo dije, aquí esto se me hace muy lejos. Entonces, eché un poquito para atrás. Sí, como decimos en España, recogí cable un poco y dije, bueno, pues creo que va a ser mejor quedarme en Madrid porque voy a poder ir los fines de semana a estar con mi familia y todo eso. Y entonces en Madrid volví a poner papeles en las universidades, me aceptaron en la Complutense, como comentaba, y curiosamente ahí quienes hacían pastoral universitaria eran las misioneras del Verbum Dei. Entonces, aunque yo iba ya con la idea aquella de no quiero más grupos por ahora, pero al final, bueno, pues se me cruzó la oportunidad. De hecho, el primer semestre, el primer año, yo sabía que había un grupo de jóvenes cristianos católicos allá en la universidad y nunca jamás se me ocurrió ir, nunca jamás, nunca. Yo estaba como de vuelta un poquito de eso. No sé, me los imaginé gente muy... En mi cabeza, gente que tenía que ser muy tradicional, que se juntaría a rezar el rosario y tal. Yo eso no. Entonces, yo sabía que estaba el grupo, no sabía nada del Verbum Dei. Solo había visto algunos afiches, ¿no? Por ahí pegados de grupo de jóvenes los martes a las 4, yo qué sé. Nunca fui. Hubo un día, la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense es un edificio grandísimo, grandísimo. Y un día se me cruzó una persona con un volante, un folleto, ¿sabes? Diciéndome, ay, vamos a tener una reunión, somos del grupo de jóvenes de la universidad, vamos a tener una reunión para preparar unas misiones populares y tal. Y yo recogí el folleto aquí y dije, sí, muchas gracias, gracias. Y dije, ni loco. Entonces la primera papelera por la que pasé, lo tiré a la basura, ¿sabes? Y dije, pues ya está. Curiosamente, en la otra esquina del mismo edificio, el mismo día, un par de horas más tarde, haciendo un cambio de clase a clase, pues me encuentro con la misma persona. Me dice, hola, somos del grupo cristiano de la facultad. Ay, pero yo a ti ya te he dado un folleto, ¿verdad? Y yo diciendo, bueno, sí, por ahí lo tengo. Me daba mucha vergüenza decir que no. Y entonces ya nos paramos a hablar un poquito. Y el mismo día, una tercera vez, me volví a encontrar con esa persona. Y entonces ya nos sentamos. Y lo que decía antes de la radio Verbum Dei lo aplico también a mí. Dios se aprovechó de mi timidez. Pues yo soy muy tímido. ¿Eras tímido? Lo sigo siendo. No lo puedo imaginar. No, sí. Yo tengo una personalidad que es muy de actor, en el sentido de que encima del escenario yo me muevo súper bien, pero en el 1 a 1 soy malísimo. Enseguida me agobio y tal. Entonces, Dios se aprovechó de la timidez, que es, me da pena esta mujer que ha insistido tanto conmigo, decirle que no, ¿sabes? Era como, chico, qué lástima, ¿no? Bueno, esa mujer era una misionera del Verbum Dei. ¿En serio? Como no llevan hábito ni nada nuestras hermanas, pues yo no lo sabía. Es Susana Alonso. Wow. Susana Alonso, ¿no? Y entonces fui a aquella primera reunión. Y lo que me plantearon en aquella primera reunión me llamó la atención, que era, vamos a ir a pueblos del norte de España, a zonas rurales, a ayudar a los campesinos, a cultivar la tierra, a recoger con las vacas y tal, y entre vamos a ir a la parroquia a ayudar a dar catequesis a los niños. Y dije, mira, yo ahora mismo mi nivel de fe no está como para hacer mucha evangelización, pero sí me gusta eso, estilo hippie un poco, de ir allí a ayudar a los agricultores. Y entonces fui a aquella... me apunté para ir a aquella primera experiencia. Déjame decir algo antes, que yo lo he pensado muchas veces, pero que me parece muy interesante. La siguiente reunión para preparar esas misiones ya no fue en la universidad, sino que fue en Casa de las Misioneras. Una casa que ya no la tenemos, desgraciadamente, pero que hemos salido de allí muchos de las vocaciones españolas de aquel tiempo, que estaba en la calle Santa Ana, Marqués de Santa Ana en Madrid, ¿sí? En Metro San Bernardo, por allí, por Malasaña, el centro, ¿no? Entonces, la siguiente reunión fue allí. Y recuerdo perfectamente la impresión que a mí me causó entrar en aquella casa. ¿Cómo ¿Sí? fue? Pues ver la decoración, las letritas del Verbum Dei, la capilla que estaba en el sótano,
Yo no sé, no lo puedo explicar, pero la sensación interna fue, yo soy de aquí. La segunda vez. En la segunda Esta vez. es mi casa. Ya todo lo sentiste. Esta es mi casa, Wow. efectivamente. Entonces ya seguí en la preparación de esas misiones, fui a las misiones y ahí tuve una experiencia de fe bastante intensa, bastante fuerte, ¿no? Que fue sobre todo plantearme que yo a Dios, yo conocía muchas cosas de Dios, pero a Dios no le conocía. O sea, yo había enseñado generaciones y generaciones de niños en catequesis, pero yo a Dios personalmente no le conocía. Entonces fue abrirme de una manera sencilla a eso. Mira, pues llevo toda la vida hablando de ti, enseñándote, pero nunca te he dejado a ti hablarme a mí. ¿Sí? Yo estudio lo que yo quiero, tengo las amistades que yo quiero, los hobbies que yo quiero, pero nunca te he preguntado qué piensas tú de eso. Entonces, si tienes algo que decir a eso, pues aquí estoy. Entonces, fue una experiencia sencilla de dejar a Dios opinar sobre mis cosas, de descubrir que Dios me hablaba en la palabra y todo eso. Y así fue. Esto estamos hablando del verano del año 94, del año 1994. Sí. ¿Tú habías nacido ya? Sí, ¿no? Ese es el año que nací. Que nací. ¡Qué grande, qué bueno! Entonces, había un niño ahí. ¿Tú en qué mes? ¿De qué mes eres? Agosto. ¡Agosto justo! Muy bien. Ahí en otro lado del mundo. Eso es. Había un joven debajo de un árbol planteándose la vida. Eso era yo. Qué bueno. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empecé un camino que realmente fue muy breve, porque eso estamos hablando de agosto del 94. Yo entré como misionero en agosto del 95. Un año de camino. Un año después, sí. Entonces te marcó mucho el ambiente, la acogida, las personas y también ese tipo de oración. Eso es. De dialogar con Dios, escuchar lo que quiere para tu vida, acoger a lo que la palabra te decía. ¿Y qué más te marcó de la familia misionera Verbum Dei, del Verbum Dei? Ok, en aquel tiempo no usábamos todavía esa nomenclatura de familia misionera Verbum Dei. Se hablaba del movimiento, el movimiento, se hablaba así. Sí, 1994. Sí, 94, 95. Sí, a mí lo que más me marcó realmente fue la oración. En el sentido de que yo decía, ¿cómo se puede decir que uno es cristiano, que es católico, si no ora? O sea, lo empecé a ver como una contradicción muy grande, ¿no? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no le dedico tiempo? Entonces, yo con lo que me quedé claro de aquellas misiones, después al volver al ritmo de vida normal, es que yo tenía que sacar tiempos para orar. Sí, entonces en el piso yo vivía en un departamento con otros estudiantes. Ellos tenían turnos de estudio por la tarde, yo por la mañana, entonces yo me levantaba solo, estaban todos durmiendo. Entonces era, bueno, me voy a levantar media hora antes, ¿no? Y entonces voy a agarrar la cita del día y me voy a poner a orar, y ahí sí fui muy fiel a eso. Eso me lo tengo que recordar ahora. Acuérdate que todavía tienes que seguir orando, ¿no? Porque a veces ahora se me despista un poco más, pero sí. Y después yo solo podía ir a hacer revisión de vida, porque las actividades fuertes eran los fines de semana, que había formación, escuela de apóstoles, misa, pero yo el fin de semana estaba en Toledo. Entonces solo tenía revisión de vida con otros dos estudiantes de medicina. Un estudiante que se llamaba David, como yo, y otro que se llamaba Miguel Ángel Palencia. Miguel Ángel Palencia y yo, que es misionero, fuimos compañeros de revisión de vida en ese año. Y al final los dos decidimos entrar en ese tiempo. Yéndome un poquito para atrás, en aquellas misiones yo compartía tienda de campaña con alguien que se llamaba Pablo Muñoz, el misionero también. Entonces éramos los tres que luego entramos a la vez en el mismo año, en el año 95, ya al curso de formación. Me gustó mucho lo que habías dicho sobre la oración de más o menos 30 minutos cada mañana cuando te levantas. Creo que es muy importante para todos los cristianos. A mí personalmente, cuando también estaba empezando, o cuando era un discípulo Verbum Dei, me forjaba mucho este momento de solo tú a tú con Dios, y que todos nosotros, todos los cristianos lo podemos vivir, a solas con Dios, 30 minutos cada mañana o en la noche. Mejor por la mañana. No, es mi experiencia, porque luego nos liamos durante el día, liamos. Yo empecé a hacer rutinas muy sencillas, que era eso, levantarme por la mañana, luego estuviera haciendo lo que estuviera haciendo por la tarde, a las 6 de la tarde me paraba 5 minutos, ¿vale? Normalmente a esas horas estaba estudiando o en casa o en la biblioteca, entonces era alarma de reloj,
a las 6 de la tarde me paraba y hacía 5 minutitos de volver a entrar un poquito y luego un poquito antes de acostarme. Cosas muy sencillitas, pero que cuando eres fiel a eso, notas que vas creciendo. Y luego una oración muy simple, que yo necesito recordármela a mí mismo también, porque era, Señor, ¿qué me dices hoy? ¿Sí? Creerme que Dios me estaba hablando a mí. Esto que me estás diciendo hoy en este pasaje bíblico, ¿cómo lo puedo vivir en mi día a día hoy? Sí, no en mi vida futura, sino hoy. ¿Sabes? O sea, si me estás hablando de que hay que amar a los enemigos, a ver, eso, ¿cómo lo voy a vivir hoy? ¿Cómo lo voy a plantear? Sí, ¿cómo lo hago hoy? Concretar. Eso es. Ese momento de las 6 de la tarde era, ¿lo estoy viviendo o no? Y luego por la noche era como recogerlo. Y es que al final la oración es eso. ¿Qué es lo que me dices? ¿Cómo lo puedo vivir? Encarnarlo. Y cuando no lo puedo vivir, pues volverlo a intentar. Pero a veces uno luego se va ya a unas meditaciones así celestiales que luego no tocan tierra, no tocan carne realmente. Y ahí Dios te estaba formando, te estaba guiando. Y tú también me imagino que estabas aprendiendo cómo discernir la voz de Dios, cómo hacer discernimientos del Espíritu. Y hablando sobre discernimiento, ¿cómo discerniste tu vocación? ¿Y qué dirías a las personas que están discerniendo sus vocaciones? Ok. A ver, déjame poner primero un poquito un marco teórico y luego explico mi propia experiencia. Porque cada uno discernimos o descubrimos nuestra propia vocación de maneras distintas, ¿vale? Normalmente, de lo que yo he percibido acompañando gente en mi propia vida, leyendo también, estudiando, hay como 3 grandes maneras, ¿no? Una es un patrón que se va repitiendo a lo largo de toda la vida, ¿vale? Y que entonces la vocación aparece como algo obvio que se ha planteado desde la niñez, por ejemplo, ¿vale? O sea, está en la mente, te lo planteas, te imaginas en el futuro así, está dentro de tu esquema, hombre, pues, ¿por qué no? ¿Vale? Y entonces hay un momento donde dices, bueno, es que, pues, puede ser que sí, ¿no? Eso es una manera. Hay otra manera que es una experiencia puntual, fuerte, eso es, ¿vale? Que no hay planteamientos antes, pero que de repente pues dices, pues esto es para mí y ya está, ¿sí? Y luego hay otra manera que es cuando alguien te lo dice, que también es, porque esa es la mediación de la iglesia. Cuando alguien te dice, oye, ¿tú no te has planteado que a lo mejor Dios te está llamando? Y a lo mejor no te lo habías planteado. Y esa persona es como aquel sacerdote que le dijo a Samuel, oye, si vuelves a escuchar esa voz es que Dios te llama, no soy yo, ¿verdad? Bueno. En mi caso es el segundo. Entonces, por eso a mí me gustaría enmarcarlo dentro de una manera, no dentro de todas. Porque uno se puede decir, pues a mí no me ha pasado eso, entonces yo no tengo vocación. Bueno, tendrás que ver la manera. Yo, como te dije, no me la planteé nunca, pero evidentemente, haciendo mi propio camino de crecimiento en la fe, pues vas intuyendo que Dios te va pidiendo un poquito más, ¿no? Y que no solo que Dios te lo pide, sino que tú lo necesitas. ¿Vale? Necesitas irte involucrando cada vez más, tener una relación más cercana con Dios, dedicar más tiempo a Dios, a la iglesia, en la concreción que sea, ¿no? Entonces yo recuerdo la Pascua del año 95, ¿vale? Que yo hice la mitad de la Pascua en Toledo y la otra mitad aquí en Loeches. Entonces, la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, en Toledo es costumbre que está el Santísimo expuesto y la iglesia está abierta toda la noche y se hacen turnos. La gente de la parroquia se anota. Es como acompañar a Jesús en Getsemaní. Entonces, yo me acuerdo que dije, yo voy a hacer toda la noche. Cosa que es súper rara porque yo soy malísimo para la noche. Soy súper malo. Hace poco he tenido que dar unas pautas a una escuela de la palabra que está en Chicago. Sí, y eran a las 2 de la mañana. A mí eso me mata porque yo necesito dormir bien y me ha pasado siempre, incluso cuando era joven no me gustaba trasnochar ni llegar a casa tarde. Pero esa vez dije, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces me fui allí y yo tenía en mente una cosa. Mi planteamiento esa noche fue, yo siento que estoy caminando, siento que tú, Señor, estás teniendo cada vez más peso, pero siento que me falta algo, que hay un paso que no lo estoy dando. Como te decía antes, no porque me estuviera negando, sino simplemente porque no sé qué tengo que hacer. Y mi conclusión de esa noche de oración fue como una promesa. Yo le dije al Señor ahí en la Eucaristía, ¿no? Pues si tú no me abandonas, yo no te abandono. Entonces me quedé con eso. Ok. A la semana siguiente se acaban las vacaciones de Semana Santa, vuelvo a Madrid, ¿vale? Entonces lo que yo entendía es, tómate todavía más en serio la oración. Y yo que oraba en casa,
el siguiente pasito que intenté dar es, cuando puedas, ve a Casa de las Misioneras, a la capilla, y delante del Señor, en la Eucaristía y todo. Entonces, el miércoles, después de esa Semana Santa, fui a Casa de las Misioneras. Toqué el timbre. Hola, David, ¿qué tal? No, voy a la capilla. ¿Tienes para orar? Sí, tengo la hojita de pautas, no os preocupéis. Ya estaban haciendo otra cosa. Yo tenía unas horas libres entre clase y clase. Me fui para allá. Y entonces, me voy allí, veo la cita, abro mi Biblia, una Biblia que me había comprado mi padre, por cierto, una Biblia pequeñita para que la pudiera llevar en la mochila. Y entonces veo la cita de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. No. Y entonces yo dije, si pierde su vida, ¿quién es mi vida? ¿Qué es mi vida? Mi vida eres tú, Señor. ¿De qué te sirve ganarlo todo si te pierdo a ti? Y me dio tanto susto porque entendí con claridad meridiana que eso me lo estaba diciendo Dios a mí. Que no merecía la pena nada de lo que estaba haciendo si yo no era para Dios. Me dio tanto susto porque fue la primera vez que en mi vida apareció, no fuera de mí, sino dentro de mí, la palabra vocación. Y yo no había querido la vocación nunca. Entonces, fue así literalmente. Cerré la Biblia, cerré el cuaderno, metí las cosas en la mochila, la capilla estaba abajo, en el sótano, y entonces le dije a las misioneras, bueno, que ya me voy, ¿eh? Ah, pues has orado muy poquito hoy, sí, pero me voy. Pero yo me iba porque estaba huyendo de aquello. Y entonces yo iba ya saliendo por la calle Santa Ana hacia abajo, cuando se abre la ventana de Casa de las Misioneras, del primer piso, y sale una misionera, que era la que me acompañaba, que es Maeve Heaney, una irlandesa que está en Australia, y entonces me dice, David, ¿dónde vas tan corriendo? Y le dije, es que me ha pasado algo y no te lo puedo contar ahora. Yo estaba corriendo del susto. Dios me ha hablado. Era como, ¿qué está pasando aquí? Y me dijo, bueno, pero acuérdate que esta tarde tenemos grupo en la universidad. Es el grupo, después de mi experiencia de conversión, lo llevábamos ella y yo. Y dice, pues allí nos vemos y me cuentas. Y yo dije, no. Yo no se lo quiero contar, porque si se lo cuento me comprometo. Sí. Pero yo soy bastante bobo en algunas cosas. Yo soy una persona muy honesta, o sea, no me puedo guardar las cosas. Entonces, digo, bueno, pues vino ella, tuvimos el grupo, después, oye, vamos a sentarnos un rato, nos tomamos un café, ¿qué te pasa? Y le dije, creo que tengo vocación. Solo dije así. Yo creo que tengo vocación. ¿Pero qué ha pasado? Le conté lo que había pasado y ella me dijo algo. Me dijo, bueno, vamos a hacer un proceso para discernir. Y a mí eso me sonó súper mal, lo tengo que reconocer. Me sonó fatal, porque la palabra proceso me cayó mal. Porque yo internamente decía, si Dios me está llamando, yo lo tengo que saber ya. ¿Qué proceso? Eso del proceso me parecía... Y yo le dije, sí, claro que sí, no sé qué. Bueno, esto era miércoles. El viernes de esa semana, estamos hablando de abril del año 95, me regreso a Toledo, yo con toda esta revolución interior, y le dije a mis padres, mañana por la mañana tengo que ir a verme con un amigo que tenemos algunas dificultades. Hemos tenido unos malos entendidos. Entonces voy a ir a verle y si no llego a comer, no os preocupéis, que el amigo era Jesús. Yo me tenía que aclarar con él. Entonces me fui a una capilla que yo sabía que no había nunca nadie y me puse a orar. Estaría allí 3 o 4 horas orando y con la cita de Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Por qué? Porque mi vida estaba muy bien. Sí, además con cosas muy santas. Yo había evolucionado incluso en esos meses en el Verbum Dei del querer ser médico al querer ser médico para apoyar al Verbum Dei en las comunidades de misión. Sí, entonces yo me voy. ¿Dónde quiere el Verbum Dei que me vaya? ¿Que me vaya a Perú? Pues yo voy a ser médico en Perú, cerca de la comunidad. Wow. Entonces yo había ido evolucionando. Yo le decía a Dios, ya no me tienes que pedir más cosas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese tira y afloja, en ese ir y venir, pues al final dije, pues venga, sí, si es esto lo que quieres, pues aquí estoy. Entonces, para mí el discernimiento, pues por eso digo que no es un modelo de discernimiento. El discernimiento fue simplemente reconocer la evidencia. Ya está. No tenía nadie que discernirlo, desde fuera, ¿sabes? Pero claro, eso es una experiencia muy personal. Claro. No voy a aconsejar a nadie que no haga buenos discernimientos vocacionales. Por supuesto que no. Es necesario hacerlos. Sí. Y qué bueno también saber las diferentes maneras de recibir la llamada de Dios y que cada uno de nosotros tenemos unas vocaciones únicas, en unas maneras también únicas que Dios nos llama. En esta aventura
que Dios te hacía como ya misionero, cuando entraste como misionero, me imagino que ha pasado muchas cosas. Ha pasado muchas cosas, has crecido, has madurado, has aprendido muchas cosas. Ojalá. Eso, Y eso espero. también ahora mismo has estudiado psicología además y Ujú, también enseñas psicología. ujú. ¿Cómo ves esta integración entre fe y ciencia, entre lo que la Biblia o la iglesia nos enseña y también lo que la ciencia ahora nos enseña? Ahora tenemos más, neurociencia, biología, Mm, psicología. ¿Cómo integras esto y cómo aprender, ¿no? En esta integración? ujú. Ok. A ver, yo lo primero es contextualizar un poco mis Ujú. estudios, Ok. ¿vale? Porque yo no soy licenciado en psicología. Ujú. Yo al final tampoco soy licenciado en medicina porque solo estudié los 2 primeros años. Yo lo que hice es un máster, Ok. ¿vale? Y el Ujú. contexto es que yo era, cuando terminé aquí mi tiempo de estudios en Loeches, Ujú. mi primer destino después de eso fue México y fue a ser formador. O sea, yo pasé en una semana de ser formando a ser formador, Ujú. ¿sí? Bueno, pues los caminos que tiene Dios y ya está. Entonces, yo empecé a acompañar misioneros en formación, pero no sentía que tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces yo Ujú. lo que fui buscando fue herramientas para acompañar a los demás. Ujú. Estaba yo en Puebla, en México, en ese tiempo, y en una de las sedes de la diócesis fui a un asunto y había unos folletos con diferentes propuestas Ujú. y tomé uno que me llamó mucho la atención, ¿vale? Que era un máster en terapia psicoespiritual. Era la Mm. integración de la espiritualidad Ok. y la psicología en función Justo. de la terapia. Ok. Entonces fui con mi compañero en ese tiempo, que era Rodrigo Ujú. Carrizo, y le dije, mira, está esto aquí, esto es lo que cuesta, son 2 años, pero yo creo que a mí me hace falta porque yo estoy aquí intentando hacerlo mejor con los misioneros y no sé si tengo las herramientas que Ujú. tocan o no. Entonces yo llegué ahí buscando herramientas para la formación interna de los misioneros. Ujú. Eh, Estudié esos 2 años, fueron 2 años muy intensos, la verdad, sobre Ujú. todo también porque siempre que tú estudias algo de esto, el primer conejillo de Indias para la experimentación eres tú Eres mismo. tú. Ajá. Claro. Y Ajá. luego yo no fui tan consciente en ese momento, pero yo creo que todos los que nos metemos un poco por esos campos de psicología, desarrollo humano, en el fondo estamos buscando respuestas para nosotros los Mm. primeros, porque yo tengo también mis propias broncas emocionales y Mm. psicológicas y Mm. todo, ¿no? Y entonces era, bueno, pues a ver si yo me entiendo un poco mejor a mí mismo, pero eso no lo tenía tan explicitado. Luego en el proceso, ¿sabes? Pues lo fui haciendo, porque siempre que tú haces algún tipo de formación eh, académica para acompañar a otros, tienes que hacer tú el proceso de acompañamiento primero. Entonces yo estuve esos 2 años de máster haciendo yo mis sesiones de terapia semanales. Ujú. Sí, luego se volvió amiga mía, Mari Cruz, allá en Puebla, ¿no? Pero claro, yo hice mucho proceso interior en ese Ujú. tiempo, ¿no? De conocimiento, etcétera, etcétera. Y eso es un poquito lo que después he intentado llevar al acompañamiento de los misioneros y luego, pues, desde las clases también en el teológico y todo eso. Entonces, Ujú. para mí, ¿cuál es la integración? Es que para mí lo raro es la desintegración. Ujú. ¿Sí? O sea, no creo que haya que hacer un esfuerzo tanto de integrar Ujú. la fe, la religión con la psicología. Para mí lo difícil es desintegrarlo. Ujú. Eso es lo que me parece artificial. O Ujú. sea, me parece artificial cuando una persona de fe tiene que hacer un proceso de acompañamiento terapéutico y el terapeuta le pide por una supuesta asepsia terapéutica que no traiga a las conversaciones su relación con Dios. Ujú. Es que si yo soy una persona de fe y me pides que eso no entre dentro del acompañamiento, es Ujú. como si me pides que camine y me quitas una pierna, Ujú. porque Ujú. eso para mí es muy importante, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, la integración para mí se da muy sencilla, que es que hay un solo ser humano ahí. Ujú. Un ser humano que tiene su historia, sus heridas, Ujú. pero que a la vez tiene su fe, tiene sus esperanzas, tiene su relación con los demás, con Dios, consigo mismo. Y lo artificial es separarlo, Ujú. porque entonces nunca tenemos una formación integral, ni holística, ni acompañamientos Ujú. que realmente merezcan la pena, porque troceamos a las personas, pero la vida real de las personas no son trozos. Ujú. Yo soy el que le da integridad a mi vida, o sea, yo soy el que estoy en todos los momentos. Si me separas,
no me comprendes, no puedes comprender mi historia realmente. Ujú. ¿Qué herramientas psicológicas específicas podrías sugerir a todos los cristianos, a las personas que nos están escuchando ahora, Ujú. por ejemplo, que nos puede ayudar en nuestro seguimiento de Ujú. Cristo, en nuestra madurez? Ok. A ver, yo creo que lo más básico es el autoconocimiento. Creo que si no nos conocemos bien a nosotros mismos, difícilmente nuestra oración y nuestra vida de fe pueden ser profundas, porque nos vamos a quedar mucho en la superficie, Ujú, ¿vale? Hay una imagen que siempre se pone y que nosotros a lo mejor hemos predicado alguna vez, que es la imagen de un vaso o una jarra, un recipiente con agujeros, ujú, ¿sí? Entonces, si tú tienes un vaso con agujeros, por mucho que le eches agua, el vaso no se va a llenar nunca claro. porque tiene Ujú, agujeros, ¿no? ujú, Entonces, por mucho que yo ore, por mucho que la gracia de Dios venga y viene y sobreabunda, los sacramentos, tal, si yo tengo agujeros, la sensación interna de estar incompleto, de no estar nunca saciado, va a estar. El ujú, problema no es que me falte oración, a lo mejor. El ujú, problema es que esa oración no llega a un sujeto capaz de contenerla. ujú, Y entonces para eso necesitamos conocer nuestros propios límites, los resortes internos, revisar nuestra historia. Yo me sorprendo mucho haciendo ejercicios espirituales todos los años, cómo todavía, después de tantos años, ujú, sigo encontrando cosas de mi historia con novedad que yo mm, no las descubría, ¿no? El autoconocimiento es muy importante, pero un ujú. autoconocimiento que no es ombliguista. Ujú. Perdón que a un filipino le diga esta Ajá. palabra, pero el ombligo, ¿sabes? Que no es Okey. mirarse. Ajá, No existe, no te preocupes, que ajá. se me lo acabo de inventar, como el Papa Francisco que se inventaba palabras. Sí, o sea, que no es mirarse el ombligo, no es, no, a ver si conozco todo. Ajá, No, no me refiero tanto a que haya que estar obsesionado con eso, ajá. sino que tengo que saber cuál es la materia con la que Dios trabaja. Ujú, ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento me parece muy, muy, muy importante realmente como una de las principales herramientas. ujú, ¿Cómo llegar al autoconocimiento? Pues hay maneras sencillas que todas las sabemos. Pues hay evaluaciones que hacer, perfilados psicológicos que se pueden hacer, test, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Eso se puede hacer y ujú, eso siempre aporta luz, ¿no? A nivel del conocimiento. Lo de la historia que yo decía me parece también muy importante. O sea, ujú, intentar que la historia personal esté ujú, bien trabajada, con la mayor honestidad posible. O sea, sin disfrazarla de lo que no es, llamando a las ujú, cosas por su nombre, y cuando ujú, hay traumas, y cuando ujú, hay problemas, y cuando hay fijaciones, y ujú, eso es bueno saberlo, ujú, saberlo. De nuevo, no para obsesionarse con eso, ujú, pero sí para que eso se convierta en material de oración. ¿Sí? O sea, yo no llevo a la oración aquello de lo que no soy consciente. ujú, Entonces, para que la oración realmente toque hasta lo profundo, tengo que tener cierto conocimiento de lo profundo, porque ujú, si no, no va a tocar nunca. Luego, creo que hay herramientas que la psicología aporta a la hora de comprensión de la palabra de Dios que también son interesantes. ujú, No soy partidario de psicologizar la oración tampoco, o sea, no ujú, estoy hablando de eso. A veces, bueno, a lo mejor esto es una crítica injusta, pero a veces la gente que está un poco metida en cuestiones de psicología son los más talibanes con la cuestión psicológica, en el sentido ujú, de que son los que la absolutizan mucho y de repente convierten la oración en un proceso de enneagrama permanente y no sé qué, con todos mis respetos al enneagrama. Yo creo que cuanto más te metes, más sabes integrarlo con normalidad. Entonces, ujú, sabes que no hay que psicologizarlo todo, hay claro. que tomar distancia también Ujú, de eso, pero es verdad que hay elementos que nos da la psicología, el desarrollo humano, ujú, que nos ayudan a descubrir matices de la palabra de Dios que a lo mejor no los descubriríamos. Yo qué ujú, sé, tú te puedes acercar a citas de la palabra de Dios y le decimos siempre a la gente, y lo hacemos nosotros, ubícate en los personajes. ujú. ¿Qué personajes Sí, sí, hay? sí. ¿Qué están haciendo cada uno? Ajá, Pero desde otra mirada, no solo es ubícate en los personajes, sino intenta ver qué dinámicas relacionales hay entre unos personajes y otros. ¿Sabes? Eso es okey. es un matiz de un poquito más de profundidad, ¿no? Ajá, ajá. Eh, las parábolas de Jesús, vistas desde un punto de vista terapéutico, aportan mucho, que no es solo, ay, qué bonito, soy la oveja perdida y el Señor viene a buscarme. No, hay unas herramientas ahí que son interesantes también. Y luego, como última cosa, yo diría que
la naturalidad de los procesos. O sea, la vida son procesos, no hay que ponerse nerviosos, las cosas llevan su tiempo y de eso nos habla también el desarrollo humano. O sea, que uno no pasa de ser bebé a ser niño de un día para otro, y de ser niño a ser adolescente. Todo hace falta un proceso y cada etapa te va a aportar unos elementos que van a cimentar la etapa siguiente. Bueno, pues en la fe también, en la fe también. Entonces, saber unir mi etapa vital con la experiencia de fe que tengo para que sea respuesta la una a la otra es muy importante. O sea, yo soy un hombre de 51 años. Tengo que orar con la etapa de vida en la que estoy y tengo que poder llevar a la oración las dinámicas internas que esta etapa de vida me hace llevar. No puedo orar como cuando tenía 30 años, ¿sí? Pero eso no es solo desarrollo de fe, madurez en la fe. Eso es que sé poner en la oración lo que con este hombre que es al día de hoy le está pasando. Claro. No me escandalizo y lo pongo en la oración y tiro para adelante, ¿no? Parte de tu proceso. ¿Qué dirías a las personas que todavía no tienen fe y está tratando de sanarse, tratando de realizarse por cosas científicas? ¿Cómo la fe ilumina todo? ¿O cómo la fe sana mejor? ¿O cómo la fe salva realmente las personas? Ok. Wow, pregunta interesante. A ver, yo voy a partir de una sentencia o una máxima que tenía el director de la maestría que yo estudié, que él era doctor en psicología y doctor en teología, las dos cosas, ¿no? Entonces él decía, donde acaba Freud, empieza el Espíritu Santo. En el sentido de que todo el proceso terapéutico que tú puedas hacer simplemente desde el conocimiento humano va a llegar a un límite y de ese límite difícilmente pasas, ¿sí? Porque al final, a lo mejor soy muy simplista, pero al final lo que nos cura es el amor. Sentirnos amados y tener capacidad de amar. No nos cura el conocernos mucho a nosotros mismos, no nos curan las horas de sesiones terapéuticas o de psicoanálisis, porque llegas a un punto que dices, ok, ya me conozco perfectamente, pero ¿qué hago con esto? ¿Esto para qué me sirve, no? Entonces hay un punto ahí donde ya no llegas para más. Mucho acompañamiento psicológico no te va a dar sentido para vivir, ¿sí? Esto ya lo decía Víctor Frank con la logoterapia. Al final, nuestros problemas es la falta de sentido. Pero ese sentido no viene de darle vueltas a tus conflictos. El sentido, decía Víctor Frank, es algo que te llega siempre de fuera y que tienes que descubrir. Entonces, él, desde su espiritualidad judía, decía, pues es Dios el que te da el sentido, ¿no? Pero lo tienes que descubrir. A veces lo descubres en ver personas que te necesitan, en cosas que te llaman vocacionalmente, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto donde nos quedamos cortos solo desde el desarrollo humano. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué le diría yo a las personas que no tienen fe? Pues lo primero, que le echen ganas a la vida, en el sentido de que el tener fe o no tener fe no impide el que yo pueda seguir creciendo, ¿sí? O sea, no vamos a absolutizar las cosas diciendo que todo lo que se hace sin fe no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Por supuesto que no, ¿vale? Para mí la pregunta, y sería la pregunta que yo les lanzaría a ellos profundamente, es ¿qué tan honesto estás siendo contigo mismo? O sea, ¿hasta qué punto estás dejando que las cuestiones, las preguntas que surgen en tu vida toquen fondo? ¿Sí? Porque yo creo que cuando entramos en la honestidad real, es ahí cuando estamos abriendo la puerta a Dios. Lo sepamos o no lo sepamos, seamos más conscientes o menos conscientes, ¿sí? Porque la no honestidad o la mentira nunca van a ser camino para el encuentro con Dios, ¿sí? ¿Qué me pasó a mí a los 19 años? Pues que fue la primera vez en mi vida donde yo me planteé realmente si yo tenía fe o no tenía fe, ¿sí? Entonces, a ver, yo esto que estoy haciendo, ¿realmente tengo fe o no? Pues si no dejo a Dios hacer nada en mi vida. Entonces, ese momento de honestidad, que lo puedes llamar conversión o lo que sea, ¿vale? Pero ese momento de honestidad es el que te da acceso a que Dios se haga presente y a que Dios se haga un poco más evidente en tu vida. Y luego les diría que no se preocupen si sienten la fe como algo difícil. Para mí, David, la fe no es algo fácil. Yo no soy un creyente espontáneo.
No, yo me levanto ateo muchas mañanas y la fe me cuesta trabajo en ese Ajá. sentido, ¿no? O sea, yo entiendo muy bien a aquellos que no les resulta espontáneo y que les cuesta. Ujú. Pero ahí voy de nuevo a lo mismo. Cuando yo soy honesto y lo acepto, ¿vale? Y no lo justifico diciendo, no, es que la fe no me hace falta o es que Dios no me hace falta. No, el problema es que a mí me cuesta, ¿sí? Entonces es ahí cuando yo estoy abriendo un poquito más el camino a que Dios se haga presente. La verdad estoy disfrutando mucho y estoy aprendiendo mucho Mm. de ti, David. Muchísimas gracias. Pero lamentablemente tenemos que ir a seguir a la última Ok. parte, Ujú. que es la parte del mensaje. Ok. ¿No? Ujú. Podremos hacerlo en tres maneras, en Ujú. tres etapas, Ok. si es posible. Ujú. Primero, ¿qué dirías a todos los misioneros consagrados de nuestra rama, Ujú. de los misioneros? Y también después ampliamos la mirada a las misioneras también, a los matrimonios, a los laicos misioneros, a los discípulos Verbum Dei. Ujú. ¿Qué palabras dirías tú para todos nosotros? Y Ok. al final a todos los cristianos y también que no son cristianos, a toda la gente en general. Unas Ok. palabras desde tu corazón. Bueno, muy interesante. Vamos a ver. Entonces empezamos por los misioneros, ¿no? Bueno, es verdad que yo estoy ahora en una etapa en la que estoy un poco en la coordinación de la rama, Ujú, ayudando a Sergio, ¿no? El responsable general. Entonces, ¿qué le diría yo a los misioneros? A ver, yo hubo algo que escuché en el congreso pasado, el congreso general que tuvimos el año pasado, 2024, que nos dijo el sacerdote que vino a darnos los ujú, días de retiro, ujú, un jesuita con mucha experiencia de cuestiones de gobierno, ¿no? Y él decía, mira, descomplicaros, nos lo dijo a todos, ¿no? Al final, esto se trata de hacer todo lo que podamos con las fuerzas que tenemos. ujú. Ya está. O sea, como que eso era su plan de gobierno, ¿vale? Entonces, intentar hacer todo el bien que podamos, Ujú, conscientes de las fuerzas que tengamos. Entonces, yo eso lo diría a la rama. Hermanos, vamos a intentar hacer todo el bien que podamos. Yo no dudo de la generosidad, creo que estamos todos haciendo lo mejor, pero también con la humildad de las fuerzas que tenemos. O sea, ujú, que nos gustaría ser más, nos gustaría tener más capacidad, tenemos lo que tenemos. O sea, una de las cosas que a mí siempre me hace sufrir un poquito cuando estás en estos campos de coordinación, de gobierno y tales, que vienen siempre muchas peticiones. ujú. En Roma, por ejemplo, hay muchas misas, si vas al Vaticano, lo que sea, que te encuentras con obispos y en la sacristía hablas con ellos y te, sois misioneros, ¿por qué no venís a mi diócesis? Yo soy el obispo de una diócesis de la Amazona en Brasil y Wow. necesito misioneros. Vienen muchas peticiones. Ajá. Me encontré en Vietnam, que yo estuve destinado a Vietnam, con el obispo de Mongolia, ¿sí? Wow. Y entonces, un obispo de mi edad, súper joven. Y entonces me decía, ¿por qué no venís? ¿No? Entonces, Mongolia. Mongolia, sí, Wow. muy interesante, ¿no? Y entonces, siempre es el dolor de, hombre, es que ojalá tuviéramos suficientes misioneros para poder atender esas cosas. Ujú, Pero la realidad es la que tenemos. Entonces, con lo que tenemos, hacer el mayor bien que podamos con ujú, generosidad. Y junto a esto, diría yo, justo porque si queremos ir a Mongolia, si queremos ir a no sé qué, pues sigamos promoviendo vocacionalmente ujú, nuestra llamada y proponiéndose a la gente joven, porque ujú. al final, bueno, pues los lambies muchas, los obreros son pocos. ¿Qué le diría yo a la fraternidad y a la familia Verbum Dei, o sea, a las Ujú. misioneras, a los matrimonios misioneros? Les diría primero gracias, o sea, más que darles un mensaje, un consejo, ni que yo sea aquí un abuelito dando consejos, pero les diría gracias. O sea, mi Ujú, vocación ujú. surge del acompañamiento de las misioneras. Claro. Entonces Ujú, son mis mamás y mis hermanas y mis abuelas, ¿no? Mis hijas no creo, pero mis mamás y mis hermanas sí, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con ellas. Los matrimonios, he aprendido mucho de ellos, tuve la suerte de vivir muy de cerca todo el proceso de fundación del Verbum Dei en Puebla, en México, ujú, con Poncho y Adriana, luego llegamos nosotros a los pocos meses. Tengo mucho agradecimiento. El mensaje que daría, que no perdamos nunca la disponibilidad. ujú, Creo que una de las cosas que a veces, de nuevo, cuando estás en estos cargos, lo que más puede pesar es cuando empiezas a notar que la gente deja de estar disponible ujú, y que bajo capa de que hay que dialogarlo todo, se puede esconder el no puedes contar conmigo.
Sí, porque siempre se encuentran justificaciones para los proyectos personales. No quiero, no es el mensaje para las misioneras y los matrimonios, no lo digo por eso, sino en el otro sentido, ¿no? Qué bien nos hace a todos cuando alguien dice, sí, podéis contar conmigo, ¿qué necesitáis? Estoy disponible. Y eso no se pierde con la edad, ¿no? A mí me da mucho testimonio misioneras mayores que siguen estando disponibles para lo que se necesita. Me parece una cosa maravillosa. A la familia Verbunday, pues adelante, o sea, ser conscientes de que hemos recibido una llamada muy, muy particular en la iglesia y que somos los responsables de esa llamada. O sea, no va a hacer en la iglesia, otros no van a hacer lo que estamos llamados a hacer nosotros. No nos tenemos que comparar, los números no son lo más importante, pero sí tomar con responsabilidad lo que nos toca. Entonces, Dios nos ha suscitado en la iglesia para algo, pues eso lo tenemos que hacer. Y eso no es solo a las ramas consagradas, eso es para la familia Verbunday. Y luego ya nos vamos al mundo, ¿no? ¿Cómo era el mundo? Y a los no cristianos. Bueno, yo tengo la suerte, no lo hemos hablado, de haber vivido 6 años en un país donde el catolicismo es minoritario, que es Vietnam. Entonces he tenido mucho trato con gente budistas, gente que no son creyentes, hinduistas y cosas así. ¿Yo qué les diría? Pues que al final de lo que se trata en la vida es de hacer el bien. Hay una cita, y personalmente termino con eso, ¿no? Que es la que más me marca a nivel de mi propia espiritualidad, que es cuando Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, está dando un discurso sobre Jesús y resume a Jesús con estas palabras. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Yo creo que yo le diría eso a todo el mundo. Chicos, vamos a intentar vivir la vida así. Intentar hacer el bien, intentar ayudar a los que están oprimidos por el mal, y si todos nos ponemos en esa, ya Dios nos recibirá en su reino, más bautizados o menos bautizados, pero al final de lo que se trata, las últimas preguntas en el juicio final no van a ser si fuimos muchas veces a misa o no, o si no sabemos el catecismo o el derecho canónico. Si nos va a preguntar, estuve hambriento, me diste de comer, estaba sediento, me diste de beber, si lo hiciste o no, es decir, amaste en lo concreto a la gente que tienes alrededor. Eso sería el mensaje. Pongamos todo lo que esté de nuestra parte por amar a la gente que tenemos alrededor. Muchísimas gracias, David Rolo. Pues gracias por la invitación.